¿Cuántos dicen amén? Adora el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por estar entre nosotros. Le agradezco a los hermanos del grupo de alabanza. Le voy a pedir para que ellos vayan pasando a sus lugares. Y una vez más nos encontramos para predicar la palabra de Dios, para ser desafiados. ¿A cuánto le gusta ser desafiados? Amén. ¿Sí? Un desafío ahora con este resplandor de luz predicar desde acá arriba. Ahí está, mejor. ¿Sí? Muy bien. Y hay un desafío. Ustedes saben que mayormente cuando puedo trato de traer alguna cuestión práctica para que no solo nos quede a nosotros, sino también a los niños. ¿A cuánto le gusta bendecir a los niños? Levante la mano. A ver. Bien. Muy bien. Vi dos que levantaron la mano a los que le voy a pedir ayuda. Y ya que dijeron que les gusta bendecir a los niños, así que le voy a pedir a Aníbal, si puede venir, ¿sí? Y a Luis, si puede venir también. Vení, Luis, vení. Vengan que tengo un desafío para ustedes. Porque yo digo, necesito dos hombres valientes. Después me van a matar, después no me avisaste antes. Porque la idea era no avisarles antes. Miren, tengo un desafío para ustedes dos, ¿sí? En el cual va a ser algo, digamos, medianamente complicado, pero no tanto, ¿sí? Pero necesito saber si están de acuerdo para hacerlo. No van a competir entre ustedes, por la duda. No hay competencia entre ustedes. ¿Aceptan? ¿Sí? Bueno, tomen asiento cada uno de los lados. Aníbal lo auspicia Natura, pero no tiene nada que ver. ¿Sí? No. Perdón, las sillas estaban puestas en un lugar. ¿Ustedes se quieren que esté un vermú? No. Acá, la silla más lejos porque si no... traiga los lentes, traiga... no los tenés, no importa, mejor entonces. Más para atrás, un poquito más para atrás todavía, Aníbal. Ahí está. Muy bien. ¿Quién tiene un reloj para marcar tiempo que me pueda ayudar? A ver, un reloj, un teléfono, alguien que me tiene que tomar tiempo. Allá, Ana. Ana va a estar tomando el tiempo. Bien. Bueno, muy bien. Acá hay un desafío tanto para Aníbal como para Luis, ¿sí? Aquí hay elementos de construcción aquí adentro, con los cuales Ana va a estar controlando el tiempo. Y en 45 segundos, con los elementos de construcción que tienen aquí arriba, tienen que armar una torre de 40 centímetros de alto. ¿Sí? Cuando yo la miro a Ana, le voy a dar el tiempo y ustedes, ¿sí? Tienen que agarrar lo que hay adentro cada uno de su bolsa y empezar a construir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Mira con cara como dice, ¿qué me van a hacer acá? Bueno, no importa, ya sabe que algo hay, algo extraño hay. Eso ya lo sabemos cada vez que venimos acá al frente. Muy bien. Ana, ¿estamos para empezar? Ahí está. Me pidió 5. 5 no, son 45 segundos nomás. Muy bien. ¿Estamos? Sí. Muy bien. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¿A construir? Sí, ya empiecen. Empiecen porque ya Ana está... Avísame cuando vayan 10 segundos, Ana. Sí, ustedes tienen que construir cada uno una torre, ¿sí? De 40 centímetros de alto. ¿Cuántos segundos vamos, Ana? 33. Uy, cómo pasa el tiempo, es increíble, pero ¿qué tiene? Agua, no tiene arena tu reloj. ¿Cuántos vamos, Ana? 26 segundos. 23 era menos, 26. A ver, ahí está construyendo, están midiendo. Sí, tienen que llegar a 40 centímetros con la torre. Vamos a construir hasta arriba, 40 centímetros. ¿Cuánto? Bueno, 9, 8, 7, 6, 5. ¿Qué pasa con el pulso? 4, 3, 2, 1. Se terminó. Sáquela. ¿Qué pasó? Es un Shenga, son unas maderitas. ¿Qué pasó? No sé. No sabes. ¿Qué pasó, Aníbal? Y la única forma de que llegue a la altura es poner... Mirá, ahí está, me lo ha tumbado el ventilador. El ventilador, por culpa del ventilador. No había tomado en cuenta que tenía que hacerlo en 40 centímetros. ¿No habías tomado en cuenta? No, yo por eso lo puse de 2, así iba de ligero. Bien. ¿Y pensás que con las maderitas que tenías alcanzabas? Me parece que no. Bien. ¿Qué pensás? Sí, poniéndolo así parado, sí. Poniéndolo así. Sí. Bueno,
La realidad es que ninguno de los dos lo alcanzaron. Quisieron construir cada uno su torre y no alcanzaron. Así que déjenlo porque esto es una imagen hermosa que va a quedar para el mensaje. Dejen las maderitas ahí. Muchísimas gracias a Ana y muchísimas gracias. Un aplauso para Aníbal y para Luis. Grandes constructores de torres de Shenga. Mire, al piso la torre. ¿Cómo se siente usted cuando quiere llegar a lograr algo y no lo alcanza? Frustrado, ¿qué más? Enojado, ¿sí? ¿Qué más? Los hermanos podrían decir, traicionado por usted, pastor. ¿Sí? Traicionado porque nos hizo venir acá adelante a que todos se rían de nosotros, ¿sí? Y qué bueno es poder ver que Jesús en las parábolas trae cosas de la vida, ¿sí? Habituales como estas, para que nosotros podamos entender una realidad espiritual muy, pero muy tremenda. Aquí hubo algo que sucedió que tiene que ver con respecto a la actitud que tuvieron tanto Luis como Aníbal para con este trabajo, ¿sí? Y que saben la verdad, yo creo que acá, excepto alguno iluminado que viniera por el Espíritu Santo y que trajera en la mente ya el mensaje que iba a compartir hoy yo, hubiese hecho lo lógico primero, pero si no, todos hubiésemos salido a hacer lo que hicieron ellos, ¿sí? Luis con una técnica, Aníbal con otra técnica, pero todos empezaron inmediatamente a construir, porque el tiempo les apremiaba. Pero hay una realidad, cuando ellos empezaron a construir, no tuvieron en cuenta los costos de la construcción. Luis dijo acertadamente, cuando empecé a armar la torre, me olvidé de que eran 40 centímetros de altura, entonces empezó a poner acostadito a las maderitas, y acostaditas las maderitas no llegan ni a 12 centímetros, ¿sí? Y paraditas, según Aníbal, seguramente se llegaba, pero quiero decirte algo, Aníbal, especulando en que alguien pudiera hacer eso, puse maderas de menos para que no llegara, ¿sí? Porque la idea era poder visualizar de que ambos habían empezado a construir sin tener en cuenta los costos. ¿Pero usted quiere ver a alguien que construye bien pensando en los costos? A ver, yo le voy a pedir a Carolina. Poneme la primera imagen, Carolina. Mire. 40 centímetros de regla. Ahí tiene la construcción. ¿Sí? A ver, otra imagen. 40 centímetros de regla. La construcción. A ver, otra más. 40 centímetros de regla. Todos superan los 40 centímetros. Pero ¿sabe qué? En ninguna de las veces tenía 15 maderitas como ustedes, siempre tenía más. En una tenía muchas más, en la otra tenía 19, y la única forma de poder llegar a los 40 centímetros con la mínima cantidad de maderitas eran 16. O sea que por una maderita, ante la mejor calidad de construcción, la técnica mejor, tampoco iban a poder llegar. Y esto habla de los costos. Los costos, y Jesús habla en una de las parábolas con respecto a los costos de esta vida, tienen que ver con respecto a saber cuánto me va a salir alcanzar a hacer algo, lograr algo. Los que están en comercio saben que para poder obtener una ganancia, uno primero tiene que saber cuánto es el costo de algo para después agregarle la ganancia. No lo puede vender a lo que sea, porque primero tiene que saber cuánto le salió para agregarle después su ganancia para poder seguir adelante. Y Jesús, en una parábola, habla con respecto a esto. Les invito a que vayamos a Lucas capítulo 14, versículos 25 en adelante. Y he sido tremendamente tentado, y ahora decía, ¿qué? Usted sabe que la palabra de Dios tiene principios espirituales que usted los puede aplicar a muchas áreas de su vida, y no pierden el valor. Y esto que vamos a estar leyendo ahora, usted lo puede aplicar a muchas áreas de su vida. Una de ellas, que es en la que me gusta muchísimo ministrar, pero es a la que Dios no me ha llamado a hacerlo en esta noche, es la parte económica, ¿sí? Usted puede hacer un cálculo para saber qué es lo que va a construir antes de empezar, pero bueno, no es eso lo que el Señor me llamó a hablar.
quiero que hoy veamos esta parábola e intentemos descubrir específicamente de qué hablaba el Señor cuando decía estas palabras. Lucas 14:25 dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Jesús viene caminando, llevando adelante su ministerio terrenal, viene haciendo milagros. Es interesante que si usted lee este capítulo en Lucas, va a estar leyendo cronológicamente las cosas tal cual como vienen ocurriendo. No tiene necesidad de ir a los otros evangelios a buscar si hay en cruzada alguna historia que está metida en el medio. Lo que usted viene leyendo en ese capítulo 14 de Lucas es el orden correlativo. Y Jesús viene con la multitud que viene viéndole hacer milagros, viene escuchándole hablar en parábolas a cada uno de ellos. Y en un momento él viene caminando y se da vuelta hacia la multitud y empieza a hablarles. Y es interesante, o por lo menos para mí me resultó llamativo, el hecho de ver que Jesús no es interpelado por alguien preguntándole algo. Vio que Jesús siempre, cuando le venían y le hacían alguna pregunta, él tenía su respuesta o le hacía otra pregunta a la persona, y cuando le hacía la otra pregunta, todos quedaban ahí como en offside, ¿no? Fuera de juego, porque el Señor siempre tenía la respuesta. No, acá él toma la iniciativa, se da vuelta y habla a la multitud y les va a plantear algo realmente muy, pero muy fuerte. Y creo que si el Señor toma la iniciativa de ser Él en hablar de este tema, es porque este tema seguramente tiene una preponderancia para las personas que estaban entre esa multitud en ese momento y todos los que estamos aquí reunidos en esta noche y los que van a escuchar esta palabra también. Podemos leer la siguiente afirmación o las siguientes afirmaciones en los versículos 26 y 27, muy, pero muy fuertes. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Aquí podemos descubrir primeramente de que Jesús plantea claramente que hay dos tipos de personas: los que le siguen y los que son sus discípulos. Esta gente, esta multitud, había un grupo de personas que le estaban siguiendo a Jesús, ¿sí? Jesús iba de un lugar al otro y le seguían, pero él dice: aquí hay algo más, hay un paso más. No solamente hay seguidores, sino que hay seguidores y hay discípulos. Y él aclara de una manera contundente quiénes son los seguidores y quiénes son los discípulos. La pregunta es, ante esta afirmación tan contundente, ¿qué quiso decir Jesús? O mejor dicho, ¿qué dijo específicamente Jesús con estas palabras? Aborrecer, creo que a todos nos queda la palabra esa, ¿no?
el que no aborrece, ¿sí? Aborrecer significa rechazar a alguien o a algo, dejarlo o abandonarlo. Ese es el significado de la palabra aborrecer. Ahora bien, entonces acá Jesús lo que está diciendo es que quien no lo rechaza a su padre y a su madre, a su esposo, a su esposa, a su hijo, y lo deja abandonado y lo deja fuera, no puede ser su discípulo. Como todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, no podemos tomar ningún versículo bíblico fuera de su contexto cercano, pero tampoco podemos dejar de verlo a la luz de todo lo que dice la palabra de Dios, porque aquí hay algo más amplio que tenemos que ver. Cuando nosotros vamos al libro de Éxodo, en el capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, Jesús, ¿qué tenemos que hacer? ¿Los rechazamos, los dejamos y los abandonamos o lo honramos mientras estén acá con nosotros? ¿Qué te estás contradiciendo? Hay una contradicción en lo que vos estás planteando. O sea que yo, para ser tu discípulo, tengo que vivir pocos años, porque si no lo honro a mis padres me tengo que morir rápido. Podríamos decir una conclusión media así estrambólica de este pasaje. Y la pregunta, ¿es esto una contradicción? Y la respuesta es no, no lo es. No lo es, de ninguna manera. Veamos en otra traducción de la palabra de Dios, en la cual podemos verlo con palabras más actuales, y vamos a poder descubrir el sentido de lo que el Señor quiso decir con estas palabras. Este mismo pasaje de Lucas, capítulo 14, 26 y 27, pero ahora en la versión de la Biblia Dios habla hoy, ¿sí? Con un lenguaje más del tiempo que nosotros estamos utilizando. Dice así: si alguno viene a mí y no me ama más, ¿sí? Y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. A ver cuántos hacen. Qué alivio, ¿no? Qué alivio, porque aquí sí empieza a tener un poco más de sentido al verlo desde estas palabras. Y qué bueno poder tener esta claridad. Pero quiero dejarle un desafío para que usted pueda analizar. Porque la palabra, cuando habla de aborrecer, ¿sí? En uno de los significados cuando se aplica a los animales, habla de un pájaro, por ejemplo, que está en un nido y deja sus huevos y se va y los abandona, ¿sí? Toma una distancia, se va de ese lugar. Y usted dice, sigue siendo fuerte. Y creo que así de fuerte tiene que ser lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros en el momento en el que le amamos a Él y amamos a cualquier persona o a cualquier cosa que hay aquí en este mundo. Esa es la diferencia de la cual el Señor está hablándonos en este pasaje. Él dice, amarme a mí, pero de una manera tal, con una distancia tal. Y yo decía, ¿cómo amar? Si amar es todo. Pero sin embargo la palabra, cuando vamos al pasaje que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y algunos aman, pero el Señor amó de tal manera, Dios amó de tal manera que dio a su Hijo para que muera por cada uno de nosotros. Y ese amor tiene que ser tan grande hacia el Señor que al mirar cualquiera de las cosas que tenemos en este mundo, nosotros podamos decir con toda confianza, si te tengo a ti, lo tengo todo. Qué desafío, hermanos. Qué desafío. Si se muere mi vieja, me muero.
hay un problema. Si pierdo tal persona, no tengo por qué seguir adelante. Hay un problema. Aquel que es el discípulo del Señor, sin importar si tiene o no tiene al lado esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos, hermanas, debe amar al Señor de tal manera que su vida pueda continuar a pesar de tener o no tener a esas personas al lado. Eso es un discípulo. Aquel que está dispuesto a entregar todo por el Señor. Ahora, viéndolo así, todo esto empieza a tener un poco más de claridad y de proporciones para nuestra vida. Debemos amar al Señor Jesús de una manera tan grande que en comparación con cualquier otro amor que tengamos en este mundo, se note la diferencia. ¿Cuántos dijeron alguna vez, me gustaría estar donde está mi hijo enfermo en este momento para que él no esté enfermo, me gustaría estar yo? Y ahí uno empieza a tomar proporción. Pero entonces, ¿es que no debo amar a mi prójimo? Claro que sí. Porque el Señor dice, ama a tu prójimo, ¿sí?, como a ti mismo. Pero primero debemos amar a Dios por sobre todas las cosas. Si queremos ser su discípulo, debemos amar al Señor sobre todas las cosas que hay en este mundo. Y esto es tremendo, porque dice madre, padre, y yo lo vuelvo a repetir porque qué costos, ¿no? Qué costos. ¿Usted está dispuesto a que su hijo ame más a Dios que a usted? ¿Amén? A tal punto que le digas, el Señor me llamó, me tengo que ir a otras tierras. Y usted dice, se me sacan un pedazo de corazón. Y sí, no lo dudo. Seguro que sí. Pero si su corazón no está completo en el Señor, no va a poder sobreponerse a eso. Y la realidad está que cualquier persona o cosa que tengamos como objeto de nuestro amor mayor que el Señor, de alguna forma se termina transformando en nuestro Dios, porque estamos apoyados sobre ese amor. Sobre ese amor que tenemos a lo que logramos, a lo que alcanzamos, a lo que tenemos, a quienes somos, a la fama poca o mucha que podamos tener. Y el Señor dice, tenés que amarme más. Y no solamente que hace este recorrido por todas estas personas que va y toca la fibra íntima, porque no dice el Señor, y tenés que amarme más que tu patrón. Más que lo que amás a tu patrón, porque algunos dirían, uy, qué fácil. Cualquiera te ama, Señor, más que a mi patrón. ¿Sí? No, dice padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas. ¿Sí? Te tira ahí, a lo más importante, a donde están tus emociones, para que sepas en dónde está el centro de tu vida, en dónde está nuestro centro de nuestra vida, hermanos. Por último, en esta primera frase Jesús dice, y aún que no me ama más que a sí mismo. Y yo digo una vez más, wow. El apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para amar al Señor, tenemos que hacer como hizo el Señor, morir. Morir a nosotros mismos para que Él pueda vivir en nuestras vidas. ¿Va entendiendo lo de los costos? ¿Sí? No, pero eso de los costos tiene que ver con la plata, con la... No. Porque hay cosas que al Señor le interesan mucho más que tu plata. Le interesa tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca.
Es necesario que haya menos de mí para que haya cada vez más del Señor. Y luego, como si esto no fuera suficiente, que el Señor nos pide que nosotros calculemos los costos y seamos capaces de abandonar todo lo más preciado que hay en nuestra vida, dice en el versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Oh, así que además de entregarlo todo, hay que agarrar una cruz. ¿Cuántos tienen una cruz? Hay algunos, digo, yo me levanto a la mañana y hay veces que veo la colección de cruces y es como que me dice, a ver, ¿cuál de todas? No todas, te dice, hoy todas, cargate todas y salí como puedas, dale para adelante. Las diferentes cosas que nos tocan enfrentar en la vida y el Señor dice, esto te lo di yo. Pero ¿sabe por qué el Señor te puede dar una cruz? Y te dice que tenés que llevarla, porque Él, la más importante de todas las cruces, ya la llevó por vos. Sos salvo. La cruz que no podías llevar, la que no ibas a alcanzar, la de la salvación, la del poder un día estar en la presencia de Dios, Él ya la llevó y obtuvo la victoria en la cruz por nosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Es usted un beneficiario de la bendición de este Jesús que murió en una cruz por usted? Bueno, haga una cosa. Hágale caso a lo que dijo Jesús. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. ¿Sí? Y después, lleven mi yugo. ¿Sí? Toma mi cruz, te dice el Señor. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros tomamos la cruz del Señor, empezamos a vivir más aliviados. ¿Cómo más aliviado? Cuando uno deja de despotricar contra las cosas que le suceden en la vida y toma la cruz que el Señor le dio y dice, Señor, si me permitís pasar por esto, es porque hay algo que vos querés de mí. ¿Y hasta cuándo, Señor? ¿Sí? Recuerdo que cuando era chico, me reía mientras preparaba esto porque yo anoto todas las cosas acá en el bosquejo porque si no, a medida que uno se pone más viejo se va olvidando de alguna cosa. En casa había una frase que decía más o menos así, cuando alguien se metía en un problema que ya sabía que se iba a meter en ese problema, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaba? La quejadera, ¿sí? Y de allá desde la pieza, mamá o la abuela que estaban re cansadas de escucharnos quejarnos a nosotros, ¡ay, ya empezó Cristo a padecer!, decían. Ya empezó Cristo a padecer, le dice, ay, no, otra vez tengo que limpiar la pieza, ¿por qué, mamá? Otra vez Cristo empezó a padecer. Y nos quejamos de las cruces que nos tocan, y cuando nos damos cuenta esas cruces son re livianas, sencillas, a vivir en el mundo, en el pecado, perdidos, sin Dios, sin ningún tipo de sentido por el cual vivir. Y la frase también es medio injusta, porque dice, ya empezó Cristo a padecer por lo cómo nos quejábamos nosotros, ¿sí? Pero la realidad está que Jesús, cuando padeció, no se quejó. Y cuando dice no se quejó, no dice que no dijo nada, sino que no hizo ninguna defensa realmente con argumentos y formal de la razón por la cual a él no le tocaba llevar esa cruz, sino que se mantuvo en silencio y soportó la cruz que le tocaba llevar. Y para ser un discípulo del Señor es necesario aceptar que hay cruces que debemos llevar en nuestras vidas. Cada uno de nosotros debemos llevar nuestra cruz, que es la más fácil, porque como ya lo dijimos, Jesús llevó la más difíciles de todas. La pregunta es, si estás cansado, ¿cuántos se han sentido cansados en este tiempo? Yo voy a levantar la mano porque yo en algún momento, en esta semana hubo momentos en los cuales me sentí cansadísimo, ¿sí? Y se repite y por ahí digo, ¿por qué estoy, Señor, cansado? ¿Sí? Y la pregunta es, ¿será que estás cansado porque estás llevando la cruz del Señor? ¿O porque hay una cruz que te agarraste solito o solita y nadie te dijo que la agarrara y solo te metiste en ese lío?
¿Te dijo Jesús que te metieras en eso? ¿Que te agobiaras con eso? ¿Es el Señor el que te impulsó a hacer eso o lo hiciste porque creíste que era lo mejor según tu propia visión? Ahí donde está, piense. Piense, porque muchos de nuestros cansancios son generados por nosotros mismos. Somos nosotros los que nos apuramos, somos nosotros los que nos tenemos en cuenta los costos de las cosas que llevamos adelante en nuestras vidas. Jesús va más allá de la multitud y les da este ejemplo que ya leímos, pero vamos a volver a repetir en el versículo 28 al 30. Dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Voy a frenar en este versículo y les voy a hacer notar algo. Vieron que yo les puse las sillas lejos, tanto a Aníbal como a Luis, a propósito, vieron que los hice alejar. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron, se levantaron de la silla y salieron a agarrar las maderitas y empezaron traca. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos en muchas de las cosas que de nuestra vida es salir corriendo en vez de tomarnos el tiempo de pensar lo que estamos por hacer y el costo que va a tener nuestra decisión. El costo que va a tener nuestra decisión. ¿Tenían silla para sentarse? Había silla para sentarse, ¿sí? Pero decidieron salir a construir. Y ellos son una imagen de todos nosotros, no diga, ay, Luis y Aníbal, no, somos todos nosotros, ¿sí? Que salimos a construir muchas veces cosas en nuestras vidas sin tener en cuenta lo que nos va a salir. Y el Señor dice en esta noche para cada uno de los que estamos aquí, que el que quiera ser un discípulo tiene que tener en cuenta el costo de seguirle. De esto habla la parábola de la cual estamos compartiendo hoy, que tiene muchos principios espirituales para aplicar en otras cosas, pero el Señor les dijo a los de la multitud, todos ustedes me siguen, pero de ustedes los que quieran ser mi discípulo van a tener que tener en cuenta estos costos. Padre, madre, hijos, hermanos, ustedes mismos, la cruz. Todo esto es necesario que lo tengan en cuenta antes de dar un paso al frente. Para calcular hay que tener en cuenta primeramente qué es lo que tenemos y con qué cosas contamos. Y ser lo suficientemente sensatos como para no andar especulando. ¿Cuánta plata tiene en la billetera? Piénselo, no le voy a pedir nada, no se preocupe. Es para usted. No tenga miedo. Líbrese del temor en el nombre de Jesús en este momento. Y usted dice, debo tener más o menos entre, ¿sí? Entre nada. ¿Sí? ¿De cuánta plata dispongo? ¿Sí? Si usted está que tiene más o menos una idea de lo que tiene, en realidad usted no sabe lo que tiene. Usted no sabe lo que tiene. Entonces el Señor dice, sentate, frená, pensá antes de tomar una decisión. Porque para seguir al Señor hay que tener en cuenta todo lo que tenemos y estamos dispuestos a renunciar a ello por seguirle a Él. ¿Usted cree que no tiene nada? Usted tiene mucho. Usted tiene mucho. Todos tenemos mucho, hermanos. No lo deje simplemente a la parte material. Piense de lo que habló el Señor como costos en nuestra vida, por los cuales tenemos que pagar para poder seguirle a Él como discípulos. Para calcular se debe hacer con tiempo. Y para hacer buenos cálculos hay que tener una mente clara y no tomar decisiones apresuradas. El enemigo y el mundo quieren que te apures, quieren que tomes decisiones apuradas, que no las pienses, que te lleves por la emoción y nada más. Quieren que sigas tu corazón, que te apresures a tomar decisiones,
que hagas lo que sentís, que te dejes llevar por lo instinto, por lo que algo te dice, que vayas para adelante y nada más. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo puede hablarle claramente y decirle, tenés que hacer tal cosa y usted la tiene que hacer y punto. Eso es indiscutible. Pero aquí tenemos una regla para aplicar en el resto de las cosas de nuestra vida. Antes de dar cualquier paso, tenemos que pensar lo que vamos a hacer. Y tenemos que involucrar dos áreas de nuestra vida. Una es la fe y la otra es la razón. La fe con la cual se agrada a Dios para decir, no importa lo que suceda, yo le voy a creer a Dios y con eso voy a tener la bendición. Pero también la razón para decir, el Señor me llama a frenar, a sentarme y a ver cuál es el costo por el cual que yo voy a tener que pagar por seguirle a Él. Porque cuando el Señor me pide alguna de esas cosas que no son mías, ¿presentó alguno de sus hijos a Jesús? ¿Sí? Hay algunas personas que yo tuve el privilegio de orar aquí arriba por sus hijos cuando usted los consagró al Señor. ¿Estás preparado para entregar tu hijo? ¿Para entregar tu hija al Señor cuando Él te lo pida? Porque la realidad es que se lo entregamos al Señor, que se lo presentamos a Él, ya no es nuestro. ¿O para qué se lo vino a presentar al Señor? Si no, no lo presente, porque usted lo que está haciendo lo está haciendo sin pensar, sin calcular el costo. Está quizás usando el corazón, pero no está usando ni la fe ni la razón en lo que está haciendo. El Señor le llama la atención a la multitud y le dicen, tengan en cuenta el costo. Eclesiastés capítulo 5, versículos 2 al 4 dice así, no hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Demasiada actividad trae pesadillas, demasiadas palabras te hacen necio. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple todas las promesas que les hagas. ¡Wow! Tremendo. Cuando el Señor nos presenta en esta parábola, nos confronta con esta realidad. Si haces una promesa a Dios, cumplila. Si dijiste yo quiero ser tu discípulo, vas a tener que cumplir lo que prometiste. Porque ¿sabe qué? Dios cumple su palabra. Él cumple su palabra para con nosotros. Es su naturaleza cumplir su palabra para con nosotros. Pero nosotros también debemos cumplir con Él. Aquel que quiera ser el discípulo del Señor tendrá que tener en cuenta los costos, calcular una decisión que llevará fe y razón. En Lucas, capítulo 5, versículos 8 al 11, podemos ver a alguien que toma la decisión de seguir a Jesús para ser su discípulo. Había ocurrido la pesca milagrosa, la primera, en la cual Pedro queda impactado por lo que había sucedido. Y el versículo 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Se da cuenta del detalle? Todo. Todo. Para ser un discípulo del Señor es necesario dejar todo. Pastor, usted me dice que si yo en esta noche me decido ser un discípulo del Señor, mañana no tengo que ir más a trabajar. No.
No, 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 no. Porque ¿sabe qué? Quizás el Señor le está diciendo, no, no, ahí es donde quiero que dejes todo. Ese es el lugar a donde yo te estoy pidiendo que ahora dejes todo. Que te niegues a vos mismo. Que ese es el pescador de hombres. Que te transformes en la persona que va a ser útil para mí. Ahí quiero que seas mi discípulo. Porque si el Señor te va a llamar para eso, te va a hablar y te lo va a decir. Pero para eso hay que tener un direccionamiento específico del Señor para tomar esa decisión. Un comentarista dijo con respecto a esta parábola y a este pasaje, nuestro Salvador explica con estas dos comparaciones. La primera muestra que debemos considerar los costos de nuestra fe. La salvación es por gracia, pero nuestra fe tiene costos. Hay un precio que pagar. Y el segundo dice que debemos considerar los peligros que lleva esta decisión también. Siéntense y calculen el costo. Consideren lo que costará la muerte al pecado, el abandonar a excesos que consideramos de valor para nuestras propias vidas. El discípulo de Cristo será puesto a prueba en alguna forma. Sin titubear, procuremos ser discípulos y seamos cuidadosos de no relajarnos en nuestra profesión de fe, ni asustarnos ante las cruces que puedan venir a nuestras vidas, para que podamos ser esa sal buena que sala, que marca la diferencia en medio de todos los que nos rodean y que no conocen a Cristo. Ahora, con todo esto, el Señor, ¿qué está queriendo decir con que calculemos, con que veamos, porque uno ya empieza a decir, bueno, si ahora que lo que está diciendo el pastor me está diciendo que tengo que abandonar esto, tengo que abandonar todo esto, no, la verdad que déjame entre la multitud, sí, yo lo voy a seguir, pero de ahí a ser discípulo. Y el Señor no está desalentándonos para no ser discípulos de Él. Todo lo contrario, nos está alentando a hacerlo de una manera concreta y de una manera correcta. Hay costos que pagar para seguir al Señor. Pero hermanos, hay costos mucho más grandes que pagar cuando dejamos de seguirle. Cuando dejamos de hacer vida de discípulos, porque las cruces que nos tocan llevar, porque los costos que se nos están pidiendo pagar parecen que son demasiado altos, y empezamos a hacer vida de seguidores, empezamos a traicionar la palabra que un día dimos al Señor de nosotros mismos, que le íbamos a seguir sin importar nada de lo que ocurriera. ¿Y usted sabe lo que pasa cuando usted empieza a dar pasos para atrás? Se empieza a sentir culpable. Y lo primero que la persona que hace cuando es culpable se empieza a esconder. Porque cuando uno se da cuenta que se equivoca, el primer paso tendría que ser confesar el pecado y volver nuevamente. Pero aquel que ha tomado la decisión de dejar de ser un discípulo del Señor y empieza a dar pasos para atrás, lo primero que hace es esconderse. Esconderse en uno mismo, dejar de venir a la iglesia. Uy, ¿cómo la tienen con eso? Bueno, no importa, aguantátela. ¿Qué querés que te diga? ¿Sí? Después no vas a decir que no te lo dije. Porque eso habla que dejaste de tener un compromiso con la profundidad que tenías con el Señor. Y entonces ahora, como ya no lo mirás más a Jesús, sino que seguís al grupo, a la multitud, no sabes si estás siguiendo a Jesús o algún nuevo rockstar que fue con el grupo que lo siguió para el otro lado, porque vos total ya no lo ves más. Empezaste a caminar tras otras cosas. Y acá viene cuando el enemigo se levanta y se empieza a burlar aún de nosotros y nos dice, vos eras el que eras discípulo de Jesús. Mirá cómo estás ahora. Vos que seguías a Jesús ahora estás entre medio de la multitud, siendo uno más. Y esa es la técnica que usa el enemigo en este tiempo.
Y quiero hablar primeramente para aquellos que un día le dijeron, Señor, yo te voy a seguir al lugar a donde vos me lleves. Y el Señor está diciéndote en esta noche, sos mi discípulo. Tenés que volver a pagar el costo. Pero es difícil, es duro volver. Sos discípulo. Pagá el costo. Pero es pesada la cruz. No hay mejor cosa que seguirlo al Señor. No hay mejor cosa que seguirlo al Señor. Y no importa dónde estés, si estás acá o si estás escuchando a través de la grabación, de ahí donde estés el Señor te está llamando y te dice, sos mi discípulo, sos mi discípula. Volvé nuevamente al camino. Volvé no solamente físicamente, volvé con tu corazón. Porque ahí a donde apunta el Señor, volvé con tu corazón a ser mi discípulo. A que yo sea lo primero en tu vida, por encima de cualquier otra cosa. Esta mañana el hermano René usaba la palabra consagración. Si te has consagrado al Señor como un discípulo de Él, no podés vivir como la multitud. No podés actuar como la multitud. No podés ser lo mismo. ¿Qué comunión tienen la luz con las tinieblas? O hay luz o hay oscuridad. ¿Me entiende lo de los costos? Yo le puse como título, en algún lugar dice la parábola de la torre inacabada. Sí, me sonó medio raro el nombre ese. Yo le puse la parábola de los costos, ¿sí? De los costos que tenemos que pagar para poder ser realmente discípulos del Señor. Seguir a Jesús tiene un alto precio. Si queremos ser buenos y genuinos cristianos, debemos tomar nuestra cruz y seguirle. Las condiciones para ser un discípulo del Señor es primeramente haber nacido de nuevo. Alguien que no ha nacido de nuevo no puede ser un discípulo del Señor. Puede parecerse, pero no es un discípulo del Señor. Aquel que ha nacido de nuevo es el que puede ser un discípulo del Señor. Pero también el que es un discípulo del Señor tiene que parecerse al Señor. Y el discípulo del Señor es una persona de oración. ¿Por qué? Porque Jesús oraba. Y si Jesús oraba, sus discípulos también tienen que orar. Un discípulo es alguien que escucha a Jesús. Cuando Jesús era bautizado, cuando Jesús estaba y su Padre se manifiesta, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y oír al Señor significa escuchar su palabra, estar atentos a lo que Él dice, seguirle. Un discípulo escucha al Señor. Un discípulo es aquel que cree en el Señor, que confía, que hace lo que Él dice, que vive en fe. Un discípulo es aquel que obedece, porque Jesús dijo que la condición para ser un discípulo, un seguidor, un amigo de Él, era hacer lo que Él decía. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si hacéis lo que yo os mando. Un discípulo ama al Señor por sobre todas las cosas. Un discípulo comparte a Jesús con otros, porque Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura y haced discípulos. Y un discípulo está dispuesto a sufrir por Él y a saber de que en este mundo vamos a tener sufrimientos. Porque dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para que podamos definir nuestra situación, ¿dónde estamos ubicados? ¿Somos parte de las multitudes? En las multitudes, ¿sabe lo que hay? Espectadores, gente que mira, que está para mirar solamente. Pero el Señor no dijo, hagan espectadores. El Señor dijo,
hagan discípulos. En las multitudes no hay compromiso, porque sos uno más del montón. No importa si vos estás o está otro. ¿Sí? Ahora en el partido de Argentina, que estuvo el estadio lleno, hubo gente que le vendieron entradas, que no eran entradas buenas, y que esto y lo otro. ¿Usted se cree que al que vendió las entradas le importaba quién era el que estaba adentro? Querían la tarasca. Mientras esté la plata, que entre el que sea. ¿Por qué? Porque son espectadores. Ahora imagínense que hubiese sido el partido contra Panamá sin Messi. Ah, no, pará, no. Devolveme la plata. ¿Sí? Soy espectador, pero no tonto. Yo vengo a verlo a Messi. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él es protagonista. ¿Qué sos, espectador o protagonista? ¿Alguien que está dentro de la multitud o alguien que está comprometido con el Señor? ¿Somos parte de los discípulos? Ser parte de los discípulos implica salirse de las multitudes. Pero todos lo hacen. ¿Escuchó alguna vez a alguien decir eso? Todos lo hacen, pastor. ¿Por qué yo no lo voy a hacer? Y si no sos discípulo, hacelo. No te va a doler. No tenés ningún costo que pagar. Ahora, si decidiste ser discípulo de Jesús, hay costos que se tienen que pagar. Perdónenme, hermanos, que sea tan enfático en esto, pero el Señor me habló. Qué lindo sería estar hablando de ahora, algunos saben, ¿sí?, de presupuesto mensual de gasto, de cómo construir, todas esas cosas que a mí me gustan hablar del tema de la economía. Pero el Señor me dijo, no, Manuel, no. Hermanos, si somos discípulos del Señor, hay costos que vamos a tener que pagar en nuestras vidas. ¿Y que yo no tengo derecho? Si sos un discípulo del Señor, le cediste todos tus derechos al Señor. Y aquí hay personas que quizás nunca escucharon esto de esta manera y están diciendo qué difícil. Jóvenes, adolescentes, personas que hace no mucho tiempo están caminando con el Señor. Pero esto es tremendo, dice usted. Al final tenían razón. Acá los evangélicos te lavan la cabeza y quieren que vos dejes todo. No, mira. Quizá en alguna parte sí. Porque si no sos capaz de dejar todo por el Señor, no podés ser su discípulo. Y así de radical tiene que ser el cambio en nuestras vidas. Estar dispuestos a pagar el precio. Y estoy seguro que como alguna vez en el corazón de muchos de los que estamos aquí, ardió ese llamado del Señor que nos decía, vení conmigo. Pero Señor, hace 9 años atrás, acá en este lugar, a mi esposa y a mí nos ordenaban como pastores. ¿Quiénes estaban? Perdóneme, si usted estuvo, no me acuerdo. De usted no me acuerdo. Sé que estaba el pastor José y la pastora Miriam, qué sé yo, y un montón de cosas. Pero sí lo que me acuerdo es la sensación en las manos, específicamente en la yema de los dedos. Y sé que cada uno de los que están aquí, que se han entregado al Señor y han dicho, Señor, yo te quiero seguir, tienen su propia experiencia y podrían pasar y contarla. Pero yo sentía como las redes de lo que era mi vida se me escapaban por la yema de los dedos. Y le aseguro que era una sensación ambigua, porque de un lado era el gozo de saber del llamado del Señor, pero también el costo de lo que se estaba soltando. Si nunca lo hiciste, te digo, vale la pena. El Señor no promete que por ser discípulos suyos, a partir de ahora, colchón de pétalos de rosas, ¿sí?, billetera llena, ¿sí?, renovación de vehículo todos los años, ¿sí?, salvo que sea monopatín. Dijo, por ahí capaz
tenés renovación todos los años, ¿sí? Puede ser. Pero sí lo que el Señor te promete es que Él va a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días va a estar con vos. Habría muchas cosas más que se podrían decir con respecto a esta parábola. Pero no quiero en esta noche hacer un llamado emocional y decir, a ver, levanten las manos quienes quieren ser discípulos del Señor. Porque estaría contradiciendo lo que dice la palabra. En todo caso te diría, ¿querés venir a sentarte un rato a pensarlo? Antes de decir que sí, vení, sentate. Y empezá a anotar. Mi marido, bueno, no importa mucho. Sí. Mis hijos, uy, acá sí me importa. ¿Sí? Mis hermanos, mi madre, mi padre, todo lo que soy, la cruz. El Señor está llamando. Y estoy seguro que este llamado en esta noche no es para todos. Pero hay personas en las cuales el Señor en esta noche les está hablando y les está diciendo, no te quiero más como un espectador. Te estoy planteando clarito, clarito cuáles son las condiciones para ser mi discípulo. ¿Te animás a sentarte, a hacer costos? ¿Y estás dispuesto a seguirme sin importar lo que sea? Te invito a que cierres tus ojos. Y ahí donde estás, este señor le dijo a la multitud, no les prometo nada ni de liderazgo, ni de reconocimiento. No dice que porque si hoy decís que sí a ser discípulo, mañana te va a llamar el pastor y te va a dar un grupo o el púlpito. No, no. No habla de riquezas ni de posición social, no habla tampoco de que todo va a ir bien, que no va a haber problema. No habla tampoco de que no vamos a tener que nadar con la corriente. Jesús nos confronta y nos dice que tenemos que poner todo en sus manos. Nuestra vida, nuestro futuro, nuestra economía, nuestra carrera. Sometido a todos los posibles cambios que el Señor quiera hacer en los planes de nuestra vida. Pero Señor, tantos años luchando por esto y ahora lo tengo que dejar. Discípulo. Abandonando todas las ataduras emocionales. No para ya no más honrar, no para no ser más uno, no para no ser aquel que vigila por la vida de los hijos, no para no preocuparse por las cosas que sean necesarias, pero sí para poner al Señor como lo primero, para salirse de las multitudes para siempre y no vivir más como uno más, para no ser más un espectador en el reino de los cielos, sino un discípulo, alguien que encuentra sentido para su vida obedeciendo al Señor, no solo un domingo aquí en la iglesia, en el templo, sino en cada lugar en donde se encuentre. Y no va a ser fácil. No va a ser fácil. No va a ser fácil si lo hacemos en nuestras fuerzas. Si queremos hacerlo, tendremos que tomarnos de la mano del Señor. Y no habrá ninguna dificultad, ni oposición, ni ataque que no podamos vencer si estamos tomados de su mano.
Y si al empezar a caminar en este compromiso de fe y de razón, empiezan a venir las pruebas y las dificultades y te vienen las preguntas, pero ¿cómo? Si ahora me consagré al Señor para ser un discípulo, ahora es cada vez peor. No bajes los brazos, seguí adelante. Es una tormenta, va a pasar. Vas a llegar al otro lado. El Señor está contigo. Que ninguna circunstancia te haga bajar los brazos. Si hoy comenzás a tomar una decisión para ser un discípulo del Señor, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. Y si por alguna razón volviste atrás, hoy el Señor te dice: hijo, hija, te estoy llamando. Vamos a ponernos a cuenta. Basta de culpa. Basta de dolor. Basta de esconderte. Yo te perdono, dice el Señor. No te lo dice el pastor, te lo dice el Señor. Vamos a caminar juntos nuevamente. Señor, ponemos en esta noche nuestra voluntad de poder escucharte para que nos hables, Señor. Señor, yo te pido que esta semana sea una semana de decisión, de una decisión, Señor, que sepa entender los costos y que sepa entender que tú nos alientas, Señor, a ser discípulos tuyos. Señor, queremos construir en ti, Señor. Queremos construir en ti, Señor. Señor, rompe toda cadena que nos ata para no caminar contigo, para no darte el primer lugar. Quita todo temor, Señor, de lo que nos pueda llegar a pedir. Señor, si aquí hay madres que tienen miedo a dar este paso pensando en lo que vos puedas hacer con sus hijos, yo te pido que les des la confianza, Señor, para entender y que es una realidad permanente, que no hay mejores manos que las tuyas, Señor, en la cual poner un hijo o una hija. Señor, si hay reputación que se ha construido, si hay formas de pensamiento que se han instalado y hay que renunciar, Señor, y eso trae algún tipo de vergüenza, Señor, no hay mayor vergüenza que perder la oportunidad de ser un discípulo tuyo. Que no tengamos temor, Señor. Señor, pido por los más jóvenes que están en este lugar, Señor, que se puedan sentir inspirados por el ejemplo de aquellos que se consagran a ti como discípulos tuyos, para no ser más de los espectadores, para no ser más de los de la multitud, Señor, para no tener miedo a marcar la diferencia, Señor, para renunciar a todo aquello, Señor, que no pertenece a un discípulo tuyo. Señor, yo sé que tu Espíritu Santo está hablando, pero va a seguir hablando, Señor. Y vendrá el lunes, vendrá el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y tú seguirás hablando al corazón, Señor. Pero que llegue ese momento de la decisión, Señor. Y que la decisión sea la mejor. Que la decisión sea la que te honre a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén.